Bueno, jóvenes, continuamos. En la anafase se observa la separación de las cromátides hermanas. Habíamos mencionado que el cromosoma está conformado por dos brazos llamados cromátides hermanas. Esas cromátides hermanas se van a separar. El anillo que les mantenía unidos a esas cromátides hermanas se divide en dos, de tal manera que las cromátides hermanas se separan y se van hacia polos opuestos, ¿no? Como lo observamos aquí, ¿no? Se están separando y se están yendo hacia los polos opuestos. En eso consiste la anafase, separación de las cromátides hermanas. También en la última fase, en la telofase, se va a observar que las cromátides hermanas ya llegaron a los polos y hay un proceso inverso. Este proceso presenta características inversas a la profase. ¿Te acuerdan la profase? La profase, los cromosomas o el ADN empezaba a condensarse. Aquí se descondensa el ADN, ¿no? El ADN se empieza a descondensar. Las cromátides hermanas se descondensan. ¿Qué más? Estamos observando que la envoltura nuclear se empieza a formar, ¿no? En la profase la envoltura nuclear se desintegraba. Aquí está formándose la envoltura nuclear. Este proceso que estamos observando aquí consiste en una célula animal, ¿no? Entonces, en una célula animal se va a dividir el citoplasma por medio de una constricción, ¿no? Una separación, una fuerza externa que va a separar el citoplasma, ¿no? Entonces, cuando termina la telofase, va a haber una constricción externa que va a separar al citoplasma en dos células hijas, que es el resultado final de la mitosis, ¿no? Entonces, profase, metafase, anafase y telofase, división del núcleo, y la última, que es la división del citoplasma, ¿no? Que consiste en la separación de dos células hijas como producto de la mitosis. Entonces, las hijas que tienen una cara genética idéntica a la madre, ¿no? Si la madre tenía 2N, las hijas también tienen 2N cada uno, ¿no? 2N, ¿no? Entonces, las células hijas también tienen 2N. ¿Qué más? Otro detalle importante que vamos a observar aquí es en una célula vegetal. En una célula vegetal, ¿qué observamos? Que la separación del citoplasma ocurre de adentro hacia afuera. O sea, en el citoplasma se va a formar una serie de vesículas por medio del aparato de Golgi. Se van a formar vesículas conformando una placa de división llamada fragmoplasto. Y finalmente este fragmoplasto va a dividir a las dos células, ¿no? Divide a las dos células vegetales, ¿no? Esta es una célula vegetal. Entonces la célula vegetal se va a dividir por medio de vesículas o una fuerza interna, ¿no? Vesículas que se unen y van a separar a las dos células en la citocinesis. Las células mitóticas o la división mitótica tiene como finalidad la regeneración de los tejidos, ¿no? La regeneración de los órganos. Por ejemplo, la piel se descascara constantemente, ¿no? Entonces esa piel va a ser regenerada por la mitosis, ¿no? También el crecimiento y desarrollo de los huesos y músculos en la masa corporal, en el aumento de la masa corporal, va a ser partícipe de esta mitosis, ¿no? La mitosis va a reconstituir los tejidos que están aumentando, ¿no? La mitosis. Para eso sirve ese proceso. Pero si un organismo quiere reproducirse sexualmente, estamos hablando de la otra división, denominada meiosis. La meiosis tiene como resultado la división de las células con la formación de células hijas diferentes, ¿no? Eso es lo que vamos a conocer ahora. La meiosis, entonces, tiene como finalidad producir células diferentes en un proceso de reproducción sexual, ¿no? Estas células se van a dividir en los órganos sexuales, como por ejemplo si hablamos del humano, el órgano sexual masculino, que se llama testículo, y en el órgano sexual femenino, que se denomina ovario en la mujer. Pero vamos a detallar justamente estos procesos, ¿no? Este proceso consiste en lo siguiente. Mira, observen aquí en detalle. Va a haber dos procesos, un proceso meiótico 1 y un proceso meiótico 2.
en la meiosis 1, lo que se va a observar aquí, en la meiosis 1, es que las células que se van a formar son células con la mitad de carga genética. Si la mamá tenía una carga genética de 2N diploide, las células hijas van a tener la mitad de carga genética. Como la mamá era 2N, entonces las hijas deben tener N y N, ¿no? Ese es el primer detalle que estamos observando en la división celular por meiosis 1. Profesor, ¿y la profase, metafase, anafase? También hay, solamente que no vamos a ahondar en esos temas porque si no sería mucho más complejo y más extenso, ¿no? También hay profase, metafase, anafase y telofase 1, ¿no? Telofase 1. También hay separación de cromosomas homólogos, ¿no? Separación de cromosomas homólogos, también hay formación de la placa de las alineamiento de las cromosomas homólogos también, ¿no? En la metafase, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a observar justamente en ¿dónde? En la meiosis 1. Pero otro detalle importante que ustedes observan es justamente los cromosomas homólogos, ¿no? En la meiosis vamos a encontrar los cromosomas homólogos. ¿Qué es un cromosoma homólogo? Es un cromosoma que proviene de tus progenitores. Por ejemplo, este cromosoma que tiene de color azul, ¿no? Con este cromosoma que tiene color rojo, tiene el mismo tamaño y la misma forma, ¿no? Entonces son cromosomas homólogos, porque uno proviene de tu papá y otro proviene de tu mamá. Estos cromosomas también de acá, ¿no? También tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿no? También son cromosomas homólogos que provienen de tus progenitores, pues se llaman cromosomas homólogos. Cuando se forman las células hijas, los cromosomas homólogos, a ver, son iguales, a ver, observen ahí, observen. Aquí, por ejemplo, este cromosoma que es de color azul, ¿no? Tiene una puntita de color rojito, ¿no? Miren, es diferente, acá todo era azul, pero aquí tiene la puntita rojito. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que en la profase 1, va a ocurrir eventos de intercambio genético. El material genético, el material del ADN se va a intercambiar. Los cromosomas homólogos se van a alinear, se van a juntar y van a intercambiar su información genética, ¿no? Van a intercambiar su información, su ADN. Este ADN tiene la puntita rojita y este ADN aquí, este cromosoma tiene la punta azulcita, o sea que en un momento se han juntado y han intercambiado ese segmento de ADN. Por eso justamente estamos observando aquí cromosomas diferentes, ¿no? Cromosomas diferentes. Igual que el cromosoma también, el otro par, ¿no? El otro par también igualito, ¿no? Va a intercambiarse la información, ¿no? Intercambiar. ¿Dónde ocurre eso? En la profase 1. En la profase 1, denominada paquinema, va a ocurrir el intercambio genético. Esta es la meiosis 2. La meiosis 2 es como una mitosis, ¿no? La meiosis 2 también se denomina fase reduccional. Perdón, fase ecuacional, ¿no? Porque la reduccional es la meiosis 1, porque se reduce la carga genética. Aquí es ecuacional. Es como una mitosis. Pero también observan aquí que las células que se van a formar van a ser diferentes, ¿no? Mira, aquí hay una célula hija, ¿no? Diferente me refiero en cuanto a las cargas genéticas, van a ser diferentes, ¿no? Pero en cuanto a la cantidad de carga genética, ¿no? El tipo de carga genética es diferente, pero la cantidad de carga genética es la misma, ¿no? La mamá tenía N, la hija también tiene N y N. La mamá tenía N, la hija también tiene N y N. La misma carga genética. Pero el tipo de carga genética, ¿cómo es? Esto de aquí es diferente que el de acá. Todas las células hijas van a tener diferente tipo de carga genética. Estas células que se están formando por la meiosis, que son 4 células haploides, van a sufrir un proceso o una transformación, ¿no? Que van a generar células sexuales. ¿Cómo se llama ese proceso de transformación? Se denomina gametogénesis. Van a formar gametos. Si es óvulo, se denomina ovogénesis. Si es espermatozoide, se denomina espermatogénesis. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Gametogénesis. Formación de gametos. Ese justamente es el resultado final de la meiosis. Formación de 4 células haploides que van a formar los gametos sexuales. ¿Para qué sirve la meiosis? Para la formación de los gametos sexuales. Su función es la reproducción sexual. De esta manera hemos culminado, jóvenes, la clase de ciclo celular.
Ahora vamos a presentarles, la ficha de trabajo que hemos venido realizando estos últimas semanas, ¿no? Que consiste en el cuestionario de 2 preguntas. Voy a formular 2 preguntas, ¿no? Sobre el tema que hemos desarrollado, y también una práctica calificada de 5 preguntas. Eso me lo presentan el día de hoy de 4 a 7 de la noche, ¿no? De tal manera que yo voy a poder revisarlos y tampoco a usted no se le va a recargar de trabajo para posteriores días, ¿no? En el horario de clases, por favor, vean este video, y si tienen alguna duda me lo hacen saber por medio del WhatsApp. Recordemos que también hay participación por medio de ustedes en el WhatsApp, o por WhatsApp o la videollamada, o también por vía Zoom, ¿no? De esa manera lo vamos a realizar las clases. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Cuídense.